Saludos hermanos y hermanas, Padre Diego saludándolos aquí con la meditación del Evangelio para este cuarto domingo de la Cuaresma. Vamos a leer nuevamente hoy en el Evangelio de Juan, un capítulo adelante, capítulo 3, versículos 14 al 21. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. El que cree en él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Muy bien, el capítulo 3 en el Evangelio de Juan está dedicado a este diálogo, uno de los diálogos más fascinantes que Jesús tiene. Además, porque revela muchas cosas interesantes acerca de él. Es el diálogo que Jesús tiene con Nicodemo. Nicodemo, recuerden que es un fariseo, un experto en la ley, que también es un poquito curioso acerca de la enseñanza de Jesús y de su mensaje, etcétera, etcétera. Y lo va a buscar en la noche. Sí, una imagen ahí bien bonita. Lo va a buscar en la noche para hacerle preguntas. Pero el diálogo, que es acerca de la salvación, no tiene como una pregunta específica acerca de qué es la salvación o cómo me puedo salvar. Nicodemo empieza con una afirmación: sabemos que tú vienes de Dios, porque nadie puede hacer las obras o los signos que tú haces si no viene de Dios. Y entonces Jesús empieza, la conversación se desarrolla, empieza Jesús diciéndole: en verdad te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Y empieza a hablar de nacer de nuevo y de vida eterna, ¿sí? Como que cambia un poquito el lenguaje. Bueno, no es que cambie sí, cambia el lenguaje, pero el tema es el mismo. El tema es acerca de la salvación, algo que es muy importante para los judíos y para los fariseos. La salvación significa estar en el camino adecuado, hacer parte del pueblo de Dios, hacer parte de la alianza. Para los judíos es muy importante el tema de la salvación. Pero entonces, Nicodemo, haciéndole como esta pregunta, empieza o le da ocasión a Jesús para que él empiece a hablar entonces de lo que significa la vida eterna. Más adelante, en este mismo evangelio, Jesús va a decir: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, y a tu único Hijo, a tu enviado, el único Hijo de Dios, Jesucristo. Esa es la vida eterna. La vida eterna entonces aquí que significa la abundancia de bendiciones, la vida plena que Dios nos quiere regalar, la abundancia de bendiciones, de amor, de paz, de gozo en su presencia a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, como les digo, el lenguaje es un poquito distinto. Y nosotros no leemos la primera parte, leemos la segunda parte de este diálogo, en la que Jesús utiliza una imagen bien interesante: la serpiente que se levanta en el desierto. En el libro del Éxodo hay un episodio en el que el pueblo de Israel es mordido por serpientes y Dios le dice a Moisés: haz una serpiente y todo el que la mire va a quedar curado. No voy a explicar ese signo porque es bastante complejo, pero aquí lo que nos interesa es que Jesús utiliza ese signo para hablar de su crucifixión como un signo de salvación, ¿cierto? Jesús, que es levantado en el desierto, que es levantado en la cruz como la serpiente en el desierto, para que todo el que lo vea se salve. Y ver a Jesús significa entrar en un encuentro con Él, tener un encuentro personal con Jesús, conocerlo, hacer parte de su grupo, de su mensaje, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero entonces después dice que tanto amó Dios al mundo, que entregó su Hijo único para que el mundo no se condene, sino que el mundo se salve, porque Dios no envió al Hijo, etcétera, etcétera. ¿Cuál es lo interesante aquí? Que sí, Jesús sigue hablando de la salvación y de la vida eterna. La salvación y la vida eterna no es solamente como el resultado, digámoslo así, de la ira de Dios, Dios que manda la condenación a los seres humanos por todos sus pecados, o Dios que manda la salvación a los que se han portado bien. No. La salvación aquí, me atrevería a decir en todo el Evangelio de Juan, es el resultado de una decisión.
Es el resultado primero de una decisión divina, una decisión que Dios tomó desde el principio de la creación, de salvar a su pueblo, de salvar a los seres humanos, de entregarles vida en abundancia, de entregarles la plenitud de sus bendiciones, de su gozo, de su amor y de su paz, ¿sí? Pero también es una decisión que tomamos nosotros de hacer parte, ¿cierto?, de este camino, de esta propuesta de salvación, de esta alianza que Jesús quiere establecer con nosotros. Entonces, aceptar a Jesús, creer en Jesús, significa aceptar la luz, como lo dice el Evangelio. Recordemos que en el prólogo del Evangelio de Juan también el evangelista dice que Jesús vino al mundo, la palabra de Dios vino al mundo como la luz del mundo, pero el mundo la rechazó, ¿sí? Vuelve a aparecer ese mismo tema aquí. Entonces, vuelvo y lo digo, y eso es lo interesante de este diálogo, que dice que la salvación es una decisión, ¿sí? Es el resultado, mejor, de una decisión que Dios ya tomó esta decisión, fue su decisión inicial y Dios no va a cambiar su forma de pensar, Dios no va a echarse para atrás en su decisión de salvarnos, Él ya tomó la decisión, ahora viene nuestra parte y es la decisión de hacer parte de la propuesta de Jesús, de hacer parte del reino de Dios y seguir la vida que Jesús nos enseña, porque es precisamente eso lo que Jesús quiere enseñarnos a través de su vida y, por supuesto, a través del Espíritu que derrama sobre nosotros, que nosotros hagamos parte de este plan de salvación, de esta propuesta de salvación. Entonces, la decisión que tiene que ser renovada todos los días, de la misma manera que Dios renueva sus gracias y sus misericordias todos los días, nos toca a nosotros por nuestra parte todos los días renovar nuestra decisión, la decisión de seguir a Jesús, la decisión de entregarnos al reino, de entregarnos a la vida del Espíritu que Jesús nos propone todos los días. Aunque ya hayamos hecho una decisión hace muchos años atrás, aunque tal vez llevemos muchos años creyendo en Dios, todos los días tenemos que renovar nuestra decisión de seguir a Jesús. Y ese es entonces el mensaje para este cuarto domingo de la Cuaresma. Vamos a tomarnos un cafecito y nos vemos en 8 días. El Señor los bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. A renovar esa decisión por Jesús y a recibir la abundancia de vida que Él nos regala. Salud. Chao, chao.